El tema que nos trae para el día de hoy, para esta reunión, es la inmunología, las enfermedades infecciosas. Vamos a tener que las infecciones se van a presentar por la interacción entre el germen y lo que tenga el huésped de cómo defenderse frente al germen. Vamos a tener también en cuenta que los gérmenes a los cuales nosotros nos enfrentamos tienen diferentes tamaños, diferentes diámetros, y por ende la forma en la cual nuestro organismo se enfrenta a estos agentes, pues va a variar dependiendo de cada uno de ellos. Pero también tengamos presente que nuestro organismo tiene dentro de sí o en la superficie ya algún tipo de bacteria que se encuentra, como colonizante. Por ejemplo, pero no en todos los lugares. Por ejemplo, a nivel de la sangre no debe de haber ninguna bacteria, ni tampoco a nivel de tejido. Sin embargo, a nivel de piel, por ejemplo, podemos encontrar una gran cantidad de los estafilococos coagulasa negativos. Por ahí este agente, el Propionibacterium, el Corynebacterium, y podemos ser portadores de estafilococo aureus, sobre todo a nivel de las fosas nasales, axilas, región inguinal, pero al ser este agente un agente patógeno, ya nosotros pasamos a la condición de portador. Estos otros agentes que tienen una baja virulencia, nosotros pues estamos conviviendo con estos agentes, nos están colonizando, forman parte de la microbiota de nuestro organismo. Entonces, de un tiempo a esta parte, inicialmente se planteaba la microbiota como la cantidad de las bacterias que nosotros encontramos a nivel de nuestros intestinos. Un ejemplo de esto son el intestino grueso, ¿no? Pero poco a poco esto se ha ido ampliando y vamos viendo que la microbiota como concepto se plantea también en diferentes lugares. A nivel de la boca, por ejemplo, nosotros podemos encontrar Candida albicans, pero como portador, porque Candida albicans puede ser un agente potencialmente infeccioso. También podemos obtener por ahí Neisseria spp, no las Neisseria meningitidis, sino la SPP, por ahí el Streptococcus viridis, el Moraxella, el Pectostreptococcus. Y así nosotros podemos ver en los diferentes órganos, en las diferentes ubicaciones, qué agentes podemos encontrar. Por ejemplo, a nivel de la vagina, nosotros vamos a encontrar los lactobacilos. Cuando ustedes hagan la parte de ginecología, van a encontrar que los lactobacilos protegen muchas veces a las mujeres de presentar algunas infecciones a nivel de la vagina. Entonces, vamos a ver que esta microbiota normal nos va a proteger de alguna forma, puesto que compiten con los agentes patógenos. Compiten con los patógenos tanto por espacio como nutrientes. A su vez, la superficie de las diferentes estructuras que nosotros tenemos van a hacer que nuestro organismo se colonice de manera muy difícil. La microbiota, la superficie, pero si el microorganismo es capaz de atravesar la mucosa, ya se va a enfrentar a nuestras defensas, ¿no? Las cuales van a ser capaces de detener esta invasión y destruirla. Además, por ejemplo, tenemos líquidos corporales, como las lágrimas, que en su composición está la lisozima, puede eliminar algunos microbios, ¿no? Vamos a ver que la infección va a tener diferentes fuentes en las cuales nosotros no podemos, sufrir una infección. Desde alguna herida, donde va a producir la alteración a nivel de la piel, o sea, va a dañar la piel, hasta de repente la picadura de un mosquito, por acá el Aedes, el dengue, por allí, o de repente la exposición a estas gotitas a nivel de tuberculosis o el consumo de algún tipo de alimento, lo cual va a ingresar a nuestro organismo y nos puede producir algún tipo de infección. Lo que va a pasar con el agente infeccioso, ingresará a nuestro organismo por cualquiera de las vías, piel, mucosa gastrointestinal, respiratoria, va a
ser, digamos, va a buscar ser detenida por nuestra respuesta, pero también va a tratar de atacarnos por parte de los factores propios del microorganismo, finalmente llegará a una condición de colonización, una enfermedad, una infección latente o una infección, ya una enfermedad generalizada a nivel de nuestro organismo. Entonces, la infección se va a generar porque el microorganismo ingresa al huésped, invade, coloniza, evade la inmunidad y finalmente produce lesión tisular y deterioro funcional. Nuestro sistema, pues, de defensa va a responder frente al estímulo antigénico, frente al estímulo del patógeno, de forma tal que vamos a reconocer el agente y se va a generar una respuesta ante este agente. Fíjense que la respuesta va a ir variando, puesto que la infección se va generando de diferentes formas. Los virus ingresan a nuestro organismo, van generando copias de ellos, las bacterias ingresan a nuestro organismo, van invadiendo a nuestro organismo, van generando daño, o por lo contrario van generando el ingreso de las toxinas que pueden producir un problema o pueden producir daño en nuestro organismo. No solo la respuesta de nuestro organismo no solo va a depender, la presentación de la enfermedad no solo va a depender de la forma como se presenta la infección, ya sea viral, la bacteria, los hongos, también va a depender de cómo responde nuestro organismo. De repente, cuando nuestras defensas, por ejemplo, acá el Aspergillus, que es un hongo que nosotros lo podemos encontrar en la naturaleza, en el polvo, básicamente, diariamente nosotros nos vamos a exponer miles de los agentes del Aspergillus. Lo que sucede habitualmente, nuestro organismo va a eliminar al Aspergillus y no va a producir enfermedad en una persona sin ningún deterioro a nivel de nuestra inmunidad. Pero si por allí hay algún tipo de alteración a nivel de nuestra inmunidad, podemos tener la infección invasiva, el Aspergillus. Esto lo estamos hablando en los pacientes con los cánceres hematológicos, que son cánceres muy agresivos, o por ahí podría haber algún tipo de presentación tipo crónica necrotizante. Si la estructura de nuestros pulmones o de los pulmones queda algún tipo de secuela, por ejemplo, un paciente con tuberculosis que queda una caverna a nivel del pulmón, allí se dan las condiciones suficientes como para producir un aspergilloma. Si de repente por ahí tenemos un paciente con algún tipo de hipersensibilidad, tipo asma, o de repente alguna infección crónica, tipo la bronquitis crónica, podría generarse ya sea una colonización asintomática o por ahí una reacción, una aspergilosis broncopulmonar aguda, una reacción de hipersensibilidad. Entonces, la presentación de la enfermedad va a depender del agente que nos ataca y de nuestro sistema inmune, cómo se encuentra nuestro sistema. Entonces, vamos a ver que dentro de nuestro sistema inmune innato tenemos células que nos van a proteger. Ya les estaba mencionando al principio la superficie, la piel o las mucosas, las cuales producen un efecto de protección, las secreciones como las lágrimas o la secreción gástrica que también va produciendo un sistema de protección, pero ya si la bacteria, el virus, el parásito ha superado estos medios de protección, vienen ya nuestras células, los macrófagos que se encuentran a nivel de los tejidos, así como las células cebadas, y los neutrófilos, eosinófilos, basófilos y los linfocitos NK, los cuales nos van a ayudar. Todos estos provienen de un origen único, ¿no? La célula madre, la cual va a generar posteriormente la diferenciación de cada célula.
Entonces, vamos a tener la inmunidad innata. Lo que les planteaba inicialmente, la barrera física, la piel es quien nos presenta una primera barrera. El tracto alimentario, el tracto urogenital, de repente a nivel no son tan fuertes como la piel, pero nuestras secreciones, la orina, los ácidos gástricos van a hacer que difícilmente pueda generarse o puedan presentarse ahí algunas bacterias. Ya algún momento les mencionaba la lisozima, que puede producir daño a nivel de la pared bacteriana, y esta la encontramos a nivel de las lágrimas. A nivel de la vagina, el pH, el estómago, también el pH, va a hacer que difícilmente puedan crecer los microorganismos. Y a nivel alveolar, los cilios que generalmente van atrapando y van desplazando todo lo que se va capturando y lo van dirigiendo hacia a nivel del tracto respiratorio superior y finalmente es tragado y eliminado a nivel del estómago. Vemos entonces las células que se van presentando, que nos van a ir protegiendo a nivel de la inmunización innata. Pero también debemos de presentar los receptores, los cuales van a identificar algún agente, alguna estructura del microorganismo para despertar o para iniciar la fagocitosis, ¿no? Por ahí vamos ya con la inflamación, los agentes que producen inflamación, pues la inflamación va a generar, digamos, dilatación y va a llamar a su vez más células para poder detener el agente que nos está atacando, ¿no? Y los mediadores químicos, que por ahí también entra el sistema de complemento que ayuda a alisar a los agentes que nos atacan. Acá un ejemplo de una célula M, la cual va a hacer que la bacteria pueda ser capturada en una vesícula en la cual pueda ser eliminada, pueda ser fagocitada. Entonces, vamos a tener en cuenta que las células madres se van a diferenciar en células mieloides y en series linfoides. El timo, el vaso y los ganglios linfáticos pues participan como órganos inmunes. Pero ahí hay que tener en cuenta estas iniciales en inglés, ¿no? Son los patrones asociados a moléculas patógenos. Estos patrones que van a identificar patógenos nos van a ayudar desde el inicio a que nuestro sistema de defensa puedan despertarse, que nuestro sistema de defensa pueda activarse y pueda así evitar o, digamos, trate desde el inicio trate de controlar desde el inicio algún tipo de infección que se pueda presentar. Estos patrones moleculares asociados a patógenos, entre ellos tenemos a los polisacáridos, la manosa, por ahí las glicoproteínas, por ahí algunos ácidos nucleicos de los ARN. Entonces, nuestro sistema de defensa innato detecta cualquiera de estos patrones, cualquiera de estos agentes y automáticamente se va a despertar y va a generar la respuesta de nuestro organismo. Estos van a reconocer estructuras microbianas únicas, por ahí los patógenos asociados a los patrones moleculares asociados a patógenos, y por ahí se va despertando la fagocitosis y las células dendríticas, generando posteriormente la generación de citocinas y algunas sustancias antimicrobianas. Dentro de esos péptidos antimicrobianos debemos de tener en cuenta las catequicidinas, las defensinas, y los cuales son producidos por múltiples células, incluidos los leucocitos, mastocitos, las células dendríticas y por ahí las plaquetas. Vamos a tener que estos agentes desarrollan o tienen una actividad de amplio espectro, que nos pueden defender contra bacterias, hongos, parásitos y algunos virus. Su acción antimicrobiana es por un tipo de acción, una interacción electrostática, ¿ya? Y estas
esta interacción va a generar la ruptura de la membrana y generando la muerte celular de aquel patógeno que nos está atacando. Las células que responden a la infección, por ahí tenemos a los monocitos. Tienen los receptores de superficie que van a reconocer estos patrones asociados a patógenos y esto va a despertar la fagocitosis, ¿no? Estos, a nivel de lo que serían las células dendríticas, estas las vamos a encontrar en las vías respiratorias, en las mucosas, a nivel también intestinal. Estos fagocitan, identifican estos patrones y a partir de ahí van a generar la fagocitosis. A su vez interaccionan con las células T y esto va generando, va despertando la respuesta adaptativa. Los granulocitos, los vamos a encontrar los polimorfonucleares, los cuales estos también nos ayudan a lo que se refiere a la fagocitosis, pero también nos va a ayudar para lo que sería, nos va a ayudar cuando nosotros estemos frente a algún tipo de inflamación. Entonces, la infección o en respuesta a la infección, la producción de la inflamación nos va a ayudar a que las diferentes células se puedan acercar al área en la cual se encuentre el agente que nos va a producir la infección. Por ahí también tenemos los eosinófilos. Estos eosinófilos buscan dañar a los parásitos, dañan a los parásitos, pero a veces esto no siempre es suficiente, sobre todo por el tamaño que tienen los parásitos. Los linfocitos inicialmente, digamos, como que no despiertan, pero requieren una activación. Y esto va a generar una mayor replicación una vez que estas células se activen. Vamos a ver que la que va a generar de repente una respuesta posterior cuando tengamos una respuesta adaptativa serían las células, los linfocitos B de memoria. Los que nos ayudan de repente desde el inicio, podríamos plantear estos son los linfocitos citotóxicos. Estas por ahí podrían eliminar algunas células alteradas o infectadas, estas digamos desde el inicio. Las células B maduran en la médula ósea, las células T en el timo. Estas se van a activar como resultado de la producción de citoquinas y las que nos van a ayudar en un inicio serán las células T de tipo las natural killer. Estas tienen la capacidad de matar directamente las células infectadas con el virus y secretar el interferón gamma. Más adelante vamos a ver el papel del interferón. Entonces, les mencionaba casi desde el principio que la fagocitosis es uno de los factores que nos va a ser útil para poder defendernos contra las infecciones. Participan ahí polimorfonucleares, macrófagos, por ahí las células dendríticas, se va a generar la opsonización del organismo y esta posteriormente va a ser fagocitada. Veamos el esquema. La bacteria, que obviamente contiene estos patrones asociados, patrones moleculares asociados a patógenos, van a ser identificados, estas van a ser fagocitadas, se van a liberar una serie de reactantes de oxígeno y esto va a generar la degradación de estas bacterias, ¿no? Finalmente, vamos a tener estas bacterias ya degradadas totalmente. El oxígeno reactivo, que es el que les mencionaba acá, y pues finalmente vamos a tener la eliminación de esas bacterias. El primer evento que vamos a tener, digamos, que se va a generar con la presencia de las bacterias o los agentes patógenos es la inflamación aguda.
Esta inflamación va a ayudar a la presencia de algunas bacterias, la presencia de algunas células y las cuales se van a activar y van a poder generar nuestra defensa contra las infecciones que nosotros vamos a tener. Si la inflamación no ha logrado controlar en su momento la infección, se va a generar una inflamación crónica. Y esta inflamación crónica puede ser posteriormente o puede ser el inicio posterior de los granulomas. Los granulomas al final en sí son una falta o una falla en la resolución de la infección, que no se ha podido controlar la infección, de repente se ha podido detener en cierto punto, pero la infección como tal no se ha podido eliminar. Y eso es lo que se genera. Eso es lo que generan o sea, digamos, la no eliminación de la infección va a generar por ahí algunos problemas que se van a presentar. Dentro de los mediadores químicos también vamos a tener algunos péptidos, las catelicidinas, las defensinas. Estas actúan sobre las membranas plasmáticas y de las bacterias, y estas van a generar poros iónicos, los cuales van a alterar la membrana de la bacteria y finalmente van a destruir a la gente que nos está tocando. El sistema de complemento, hay que tener presente que este sistema de complemento se van a activar y van a eliminar a la bacteria primordialmente alterando la membrana. Vemos la vía clásica, la vía de la lectina, la vía alternativa. Lo que vamos a ver que es que este complemento se va a juntar y va a formar un complejo de ataque de membrana, la cual, como mencionó su nombre, va a atacar la membrana, va a permitir que se generen una serie de poros y esto generaría la lisis del microbio. A su vez, vamos a tener que va actuando también a nivel de la inflamación y va ayudando a lo que sería la opsonización y la fagocitosis. Nuevamente un esquema, vemos cómo se va acomodando el complemento a nivel de la membrana, va generando un poro y esto va a alterar la bacteria y va a generar finalmente la lisis de la bacteria. Las citoquinas que actúan, tenemos las interleucinas, el interferón, el factor de necrosis tumoral, las cuales van a ayudar ya sea para la migración de las células inflamatorias, para la diferenciación de los monocitos y los linfocitos, o en tal caso para generar un efecto citotóxico. Ojo que nuestro sistema inmune también ataca a las células tumorales, hay que tener presente eso. Cada cierto tiempo se va generando células tumorales que nuestro sistema de defensa va detectando y por el factor de necrosis tumoral eliminan a estas células tumorales. Los interferones vamos a ver que tienen un papel muy importante a nivel de la replicación viral. Acá, para ver el papel del interferón, viene el virus, va a atacar a la célula de repente en su momento no se va a poder defender, no se va a defender, la célula se va a lisar, pero esta célula antes de lisar, antes de morir, va a generar una señal, va a liberar el interferón y el interferón llegará a las células que están alrededor de la célula infectada y esta va a activar algunos genes que van a sintetizar proteínas antivirales, las cuales van a bloquear de repente la replicación del virus o van a degradar el ácido nucleico del virus. Esta respuesta se va generando de manera innata. Hay que tener presente eso. Ya, esto se genera de manera innata en nuestro organismo. Entonces, vemos que se van generando una serie de sustancias las cuales ayudan a nuestro organismo para poder defendernos, ya sea contra una infección bacteriana, una infección viral, inclusive una infección a nivel de hongos o parásitos. Las interleucinas,
con cada función que va determinando, el interferón que nos ayuda en una actividad antiviral y por ahí el factor de necrosis tumoral. De manera innata, la respuesta que se va a generar va a ser una y otra vez de esa forma. Requiere un sistema inmune adaptativo para poder dirigir mejor la respuesta. El sistema inmune adaptativo vamos a tener muy en cuenta la generación y la activación de los anticuerpos. Entonces, en uno de los cuadros, cuando se mencionaba los linfocitos B, mirábamos los linfocitos B de memoria. Estos linfocitos B de memoria, cuando el agente vuelve a ingresar por una segunda vez, ya se va a activar mucho más rápido y va a generar estos anticuerpos, nos van a ayudar a que nuestras otras células de defensa puedan generar una rápida fagocitosis y puedan limitar la infección que se podría presentar. Las células T, por su parte, vamos a tener las células T colaboradoras y las células T citotóxicas. Las células T citotóxicas lo que van a hacer un daño directo hacia la célula infectada. Hoy vamos a ver células B, producción de anticuerpos, los linfocitos T auxiliares van a estimular los macrófagos, los sinófilos, polimorfonucleares, los citotóxicos van a alisar a las células que expresan el antígeno a las células infectadas y por ahí, bueno, las células asesinas, las natural killer que inicialmente se les mencionaba, por acá también tenemos los macrófagos, los polimorfonucleares. Y fíjense que de repente, por una cuestión académica, se separa lo que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, pero siempre estos funcionan en conjunto, siempre hay una coordinación. No es que primero tú trabajas y yo no estoy trabajando, no, va paralelamente. Algunas características de la respuesta innata y la respuesta adaptativa. Vamos a ver que la inmunidad innata, su respuesta va a ser en horas, va a ser de forma, digamos, lo más inmediata posible. La respuesta adaptativa, sin embargo, va a demorar días. Veamos que la respuesta primaria va a generar, para nivel de producción de anticuerpos, primero vamos a tener una respuesta, un periodo latente, digamos así, posteriormente una fase logarítmica y una fase meseta y después una fase de declinación. Esto sería en una respuesta primaria. Fíjense a los cuántos días todavía en promedio se va generando la respuesta. Esto es un esquema, digamos, algo, digamos, representativo. No necesariamente va a ser así en todas las infecciones, pero ya en una respuesta secundaria, o sea, en una segunda presentación, en un segundo encuentro con el patógeno, la respuesta adaptativa va a ser mucho más rápida. Si antes demoraba de 10 días para adelante, ahora la respuesta va a ser en menos días y dependiendo de la gente al cual se encuentra, puede ser inclusive en horas. Vemos los agentes que van a funcionar, los natural killer, neutrófilos, los macrófagos en una inmunidad innata y en una inmunidad adaptativa. Eso no significa que nosotros no se van a presentar, pero sí vamos a tener ya las células T y por acá los macrófagos. La respuesta inmune innata no es específica. Identifica esos patrones moleculares asociados a patógenos de manera inespecífica. Aquel que tenga alguno de esos patrones lo va a reconocer como un agente infeccioso. Sin embargo, la respuesta adaptativa ya identifica específicamente al agente infeccioso y el ataque va a ser dirigido. El tiempo en actuar, vemos, la respuesta innata será en segundos, horas o días, pero lo más pronto posible y de manera independiente de la naturaleza. En memoria, lastimosamente, no hay una respuesta innata. La respuesta adaptativa, la respuesta va a ser tardía, pero en una segunda respuesta va a ser mucho más rápida y más eficaz.
Dentro de las bacterias vamos a ver las interleucinas, que ya se les estaba mencionando, el factor de necrosis tumoral, y vamos viendo que van generando una serie de respuestas. Por ahí la inflamación, por ahí van llamando a los polimorfonucleares, las natural killer, se va despertando la producción de anticuerpos y vemos clínicamente cómo se va expresando la generación por ahí de uno de los marcadores inflamatorios como es la proteína C. La respuesta frente a lo que es las bacterias, nosotros vamos a ver acá las bacterias, por ahí empezamos con las células dendríticas, las cuales van a fagocitar a la bacteria, van a presentar los antígenos y estos van a ayudar a la generación de lo que son las citocinas, la interleucina, factor de necrosis tumoral, el interferón, y esto ayudará a la inflamación, activación del macrófago, muerte celular. Ya en otra oportunidad, cuando ya hay generación de anticuerpos, vamos a tener una respuesta mucho más rápida con los anticuerpos y una facilidad de repente en opsonización, fagocitosis, pero ojo, la inflamación no se queda detrás. Frente a los virus, lo que vamos a tener que la respuesta innata va a generar la liberación del interferón y esto generará las proteínas antivirales. A su vez va despertando los natural killer y ya posteriormente vamos a tener con la activación de la inmunidad adquirida, vamos a tener por ahí la formación de anticuerpos, por ahí los linfocitos T citotóxicos, los cuales se ayudan en análisis y apoptosis que ya se les está mencionando. La inmunidad innata, entonces, vamos a ver que va a ayudar con el interferón a limitar la reproducción del virus. La inmunidad adaptativa a nivel de los anticuerpos va a busca evitar que el virus pueda ensamblarse en las células y así pueda reproducirse, ¿no? Frente al virus, la inmunidad innata es mucho más rápida que la inmunidad adaptativa. Frente a los hongos, vamos a tener que el hongo ingresa y se van generando estos péptidos antimicrobianos, los cuales nos van a ayudar a eliminar a los hongos, pero por ahí también tenemos la fagocitosis que nos ayuda a eliminar a los hongos. Frente a los parásitos, por su tamaño, lastimosamente, no siempre nuestra defensa puede eliminar a los parásitos. Y hay que la ascariasis es un problema, digamos, que puede producir anemia inclusive si esto no es controlado. Se hace lo posible, nuestro organismo hace lo posible en producir anticuerpos, óxido nítrico, inmunoglobulina E, inmunoglobulina G, y no siempre esto va a completar va a eliminar o va a evitar que se produzca una infección por parásitos. Entonces, a tener presente que la inmunidad innata se cuenta también en la piel, las secreciones que tenemos y el factor natural de las bacterias que nos colonizan, ¿no? Entre las bacterias colonizantes y las bacterias patógenas hay una competición por el alimento, por la superficie, y eso de alguna forma también nos protege. Finalmente, los anticuerpos hay que tener muy importante que el anticuerpo aparece inicialmente es el anticuerpo tipo inmunoglobulina E. Posteriormente se genera el tipo inmunoglobulina G. Sin embargo, tenemos otros anticuerpos que nos van a generar, que también están en nuestro cuerpo. La inmunoglobulina A es muy importante porque esta inmunoglobulina A nosotros la vamos a encontrar en diferentes secreciones. Por allí, a nivel de la saliva, moco, en la leche. La inmunoglobulina D se instituyen a la inmunoglobulina, no tienen más afinidad que estos, y la inmunoglobulina E sobre todo en situaciones alérgicas, ¿no? Datos y conflictos. La inmunidad innata
pues la respuesta es no controlada, va a haber un periodo de incubación, pero se va a presentar, y la inmunidad adaptativa busca erradicar rápidamente al agente infeccioso y la recuperación de nuestro organismo. Si tendrían alguna pregunta, si tendrían alguna duda, jóvenes, es lo que les he podido traer con respecto al tema que nos reúne hoy. ¿Dudas, preguntas? Todo claro, doctor. ¿Están despiertos? Sí, doctor. Ok. Sí, doctor, todo claro. Ya, entonces